Vamos a acabar hoy, el día de hoy vamos a acabar el repaso de biomoléculas y bioelementos. ¿Les parece? Para ya comenzar con un nuevo tema la siguiente semana. Ok. Chicos, vamos a recordar, ¿alguien me podría decir qué es un bioelemento? Son elementos que nos conforman en nuestro cuerpo, bueno, toda la vida prácticamente. Ujú. Conforman a cualquier ser vivo, ¿no? Ya sea planta, animal, pues virus, bacteria. Todos los seres vivos estamos hechos de bioelementos. Pero decimos que estos se clasifican o hay tres tipos de bioelementos. Los bioelementos primarios, los bioelementos secundarios y los oligoelementos. Nosotros en total hay 25 bioelementos o elementos que forman la vida y estos se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos. ¿Alguien me podría decir cómo definimos o cómo podríamos diferenciar qué es un elemento primario de un secundario a un oligoelemento? Pues su uso y su cantidad que hay en el cuerpo. Ok, ¿qué me puedes decir de los primarios? Pues los primarios son los que conforman toda la estructura celular de nuestro cuerpo, la básica que es el CHAMS, el carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno, sumando el fósforo y el azufre. Ujú. Ok, entonces, su función de los primarios ya no los dijiste, Marcos. La función de los bioelementos primarios es estructural, ¿no? Constituyen la parte física, lo visible, esos son los bioelementos primarios. Y como bien lo dices, pues es el CHOMS, los elementos que conforman el CHOMS. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, esos forman el CHOMS. Y pues es toda la parte estructural, todas las células que nos forman, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, se unen entre ellas para formar estructuras que nos forman a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Por dentro, tendones, huesos, esqueleto, cabello, piel, todo lo que es físico es de lo que está constituido los bioelementos primarios. Sucede. ¿Qué nos puedes decir de los bioelementos secundarios? ¿Qué sería su característica? ¿Para qué sirven? ¿Estás ahí, Suset? Sí, ¿Para qué sirven? mm, creo que era como para el movimiento del cuerpo, como de estructura interna. Ok, sí, movimiento del cuerpo. ¿Alguien quiere completar la idea de Suset? Pues Pa- serían como lubricantes del cuerpo, ¿no? O de- combustible, por así como decirlo, de las combustible. células. Sí, funcionan como combustible, exactamente. Estos son elementos, el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Estos son como dices tú, combustible, que son aquellos que hacen la parte funcional. Ya hablamos que los primeros son la parte estructural, nos constituyen, o sea, forman lo físico, pero los secundarios forman la parte de funcionamiento, que todos esos órganos que se hicieron con los bioelementos primarios comiencen a tener función, que el corazón palpite, los pulmones puedan hacer su movimiento de exhalación e inhalación, todas las funciones, todos los músculos tengan movimiento. A eso nos referimos con que los secundarios son funcionales, hacen que funcione el resto del cuerpo o que se mueva o comiencen a hacer sus funciones todos nuestros órganos. Y por último, están los oligoelementos. Natalia, ¿qué nos puedes decir de los oligoelementos? ¿Qué recuerdas de los Que están en menor porción que los primarios o los secundarios y que igual son importantes que su, ¿cómo se diría? Que si están o no están o si están de más, pueden como provocar problemas pues en el ser humano. Muy bien, gracias. Como dices tú, son de los que hay menor cantidad, pero no por eso pierden importancia.
Y como ya bien dijiste, son aquellos que deben estar en cantidades correctas porque mantienen el equilibrio. Eso es lo que hace un oligoelemento. Hace que los órganos y todos nuestros sistemas funcionen de manera armónica, o sea, que cada órgano funcione de manera correcta. Y sabemos que si hubiera más oligoelemento o menos oligoelemento, pues tenemos problemas, ¿no? Puede ser una deficiencia de alguna vitamina, de algún mineral como el hierro o el yodo o el potasio, que sabemos que la deficiencia o el aumento de algún oligoelemento causa enfermedades porque se rompe el equilibrio de función de los órganos. Y estos representan al 0.1 y se les llama oligoelemento porque son pequeñas porciones, poquitas. De hecho, menos de lo que nos cabrían en los dedos, en menos de una pizca. Y estos elementos casi todos son metales. Tenemos al hierro, al manganeso, al cobre, el zinc, el flúor, el yodo, el boro, el silicio, el vanadio, cromo, cobalto, selenio, molibdeno y estaño. La mayoría de ellos son metales y al ser metales necesitamos cantidades muy poquitas, muy chiquitas, porque en grandes cantidades un metal envenena. Entonces no podemos tener cantidades muy grandes de estos elementos. En conjunto, estos son los bioelementos formadores de la vida, ya sea de nosotros, animales, plantas, bacterias, hongos. Entonces, nos forman a todos los seres vivos. Y dijimos que, en especial, los bioelementos primarios forman a las biomoléculas. Dijimos que los bioelementos primarios, o sea, el CHOMS, tienen la capacidad de crear biomoléculas. Las biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Esas son las biomoléculas que están formados por bioelementos. La clase pasada ya hablábamos un poquito. ¿Alguien me recuerda cuál es la función de los carbohidratos? ¿Cómo es ¿Tener energía? Ajá, ¿Energía? perfecto. Es la principal fuente de energía. ¿Cómo los diferenciamos? ¿Cómo los catalogamos? Como dependiendo los azúcares que tengan, ¿no? Ajá, ¿cuáles hay? ¿Cuáles tenemos? Simples y complejos. Simples y complejos, perfecto. Entonces, de acuerdo a la cantidad de azúcares, como ya lo dijeron ustedes, hay azúcar simple o azúcar compleja, ¿ok? Entonces, la simple la conocemos, glucosa, fructosa, galactosa. Son moléculas pequeñas, de fácil digestión, de fácil uso. A partir de aquí, por eso les llamamos complejos, porque son moléculas un poco más largas, de más cadenas de azúcares, que será más difícil para nuestro cuerpo procesarlas, usarlas como energía o usarlas, sí, pues usarlas como energía. Entonces, básicamente deshacerse o degradarlas es un poco más complicado para nosotros. Ok, estos son los carbohidratos. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de un carbohidrato simple? La fruta, La fruta sería un ejemplo. Y de uno complejo, un azúcar complejo, la celulosa, la celulosa, muy bien. Muy bien, los almidones que pueden ser, por ejemplo, La leche. la leche también es un azúcar complejo, la pasta, todas las harinas, todo lo que esté hecho de galletas, como galletas, pan, pasteles y todo eso, es azúcar compleja. ¿Ok? Y luego, este es la principal fuente, los carbohidratos son la principal fuente de energía, pero también tenemos a los lípidos que tienen más funciones. ¿Me puede decir alguien cómo los clasificamos? ¿Recuerda alguien cómo clasificamos a las grasas? saturadas, no saturadas, ¿no? O saturadas. Esa es una manera. Simples, complejos, y derivados. Sí, ¿Sí? sí. Tenemos
sí se puede catalogar en saturada e insaturada, pero esa es una categoría que se usa más en química, porque ahí nos estamos hablando de la estructura de los enlaces que tiene. Cuando hablamos de una grasa saturada, nos referimos a que sus enlaces están saturados. Insaturado es que hay enlaces no usables o no, o grasas que no tienen enlaces libres. Entonces, esa sí es una clasificación de grasa saturada, grasa insaturada, pero ese se usa más en biología o en bioquímica. Bueno, sí, en química es más usada. Cuando nos hablamos más de lípidos, hablamos de grasa que forma las estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de este tipo de lípidos o este tipo de grasas, nos referimos a grasas simples, que estas les digo que son las grasas normales, las que nosotros conocemos, las que tenemos en nuestra casa, y grasas del cuerpo como la cera y el sebo, que son grasas que tenemos en el cuerpo, que son simples, son literal, son nada más óleos. El sebo corporal y el cerumen o la cera de los oídos es grasa simple. Luego está la grasa o lípidos complejos. Estos son los que están compuestos. ¿Me puede mencionar algún ejemplo de una grasa compuesta o una grasa compleja? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una grasa compleja? Los carbohidratos. Grasa compleja. Los fosfolípidos. Los fosfolípidos. Acuérdense que una grasa compleja es aquella que es una grasa unida a otro grupo. Entonces, por ejemplo, los fosfolípidos, que es un fósforo unida al lípido. Glucolípidos es una glucosa o un azúcar unida a una grasa. Y así, lipoproteínas, pues es una grasa unida a una proteína. Un aminolípido es un grupo amina unido a una grasa. Entonces, de acuerdo a que se unan a otro grupo químico, se les llama complejos. ¿Y los precursores y derivados, cómo los entienden ustedes? ¿Qué sería un precursor o un derivado? Una grasa Pues precursora. son grasas que vienen antes de, ¿no? Por ejemplo, las frutas, ¿no? Todo lo que venga desde cero, ¿no? Son grasas que o se convierten que tienen la capacidad de convertirse en otra cosa o sustituyen o son formadoras de algo. Por ejemplo, hay grasas en nuestro cuerpo que sirven para formar vitaminas o sirven como derivado de una vitamina o de una hormona. Estas pueden ser el cortisol, algunas hormonas, los cuerpos cetónicos, los esteroides, son grasas precursoras de otra cosa. O sea, en sí la grasa no es lo importante, sino que esa grasa se usa para formar otra cosa, una hormona, una vitamina, un cuerpo cetónico, una lipoproteína soluble, vitaminas, muchas cosas, esteroides. Entonces, son grasas que forman otras sustancias y por eso les llamamos precursores o derivados de, ¿ok? Entonces, estas son más fáciles. ¿Alguien me puede recordar una característica de la grasa, de los lípidos? Son reserva de energía. Son una reserva de energía. ¿Qué más? ¿Qué me pueden decir? Otra función de la grasa. Son para formar estructura. Ok, entonces, como ya dijo su compañera, son la reserva de energía, sí. Si no existieran carbohidratos dentro de nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo usaría la grasa, los lípidos. Por eso hay grasas específicas que guardan, hay células nuestras que solo guardan grasa, a eso se dedican. ¿Cómo se llaman esas células que solo guardan grasa? ¿Alguien sabe?
células que solo guardan grasa. Creo que sí hemos hablado de ellas. Son estas, miren. Esta es una célula que si se dan cuenta, miren, aquí tienen su núcleo, aquí tienen su mitocondria, todas, aquí están sus organelos. Pero lo que más hay en ella es grasa, miren. Esta es la acumulación de grasa que hay dentro de ella. ¿Alguien sabe cómo se llama? Sería un lipocito. Son células que solo se dedican a guardar grasa. Por eso decimos que la grasa es de reserva energética. ¿Me puede decir alguien un ejemplo de grasa comunicante que comunique? ¿Alguien recuerda algún ejemplo de grasa de comunicación? ¿Tú, Cristian? ¿O en dónde está la grasa de comunicación? ¿En la Marco. mitocondria? La mitocondria puede ser grasa comunicante. Además, hay en más lugares. Está en la membrana celular, ¿no? En nuestra membrana celular. También tenemos grasa comunicante en otros lados. ¿Alguien recuerda otro tipo, aparte de la que está en nuestra membrana celular? Hablamos de una muy específica. Hay grasa comunicante en nuestra cabeza. ¿Alguien recuerda cómo se llama? La grasa comunicante de las neuronas. Ah, no me acuerdo. ¿Sí se acuerdan? Que decíamos. No, maestra, no me acuerdo. Proteínas, no sé, ya no me acuerdo. Estas son las neuronas. Bueno, tienen una forma medio rara, pero así. Y decíamos que las neuronas se comunican a ellas a través de la grasa. Miren, déjenme ver si tengo la foto. Así. Ah, miren, esta es una neurona. Esta es la neurona aquí. ¿Los omega 3? Pues sí tiene omega 3, pero ve, lo que tiene es este cuerpo. Este cuerpo está formada de grasa, son grasas, y se llama mielina, la grasa de nuestro cerebro. Este como conexión o este tubito que tienen es lo que le permite comunicarse con otra célula, con otra neurona. Imagínate que aquí tiene comunicación con otra y esa otra vez se vuelve a unir por mielina y otra vez comunica. Literal, como si fuera una serie navideña. Ven que las series navideñas hay un foquito y luego un cable y luego otro foquito. Pues imagínense que nosotros en la casa tenemos una serie navideña que es una neurona y nuestro cable está hecho de grasa y luego otra neurona y así sucesivamente. Entonces, nuestro cerebro prácticamente se comunica o envía las señales de pensamiento a través de la grasa. Entonces, yo creo que esa es una de las grasas comunicantes más importantes que tenemos, porque de hecho las personas que no tienen, hay deficiencia de mielina y la deficiencia de mielina en una persona deja daño cognitivo. ¿Qué quiere decir? Alguien que es más aletargado para pensar o para hacer algunas acciones físicas, porque recuerden que antes de que tú muevas la mano, tu cerebro le manda la señal a tu brazo para que se mueva. Marco. ¿Y esa deficiencia se puede curar? Sí, de hecho es fácil de curar. Solo necesitas consumo de mielina y por eso hay tantos productos actuales de omega 3, omega 9, omega 6. La mielina de hecho se encuentra en productos de origen animal, en específico en la carne de cerdo. Es lo que más tiene mielina. Por eso a los bebés, cuando son chiquitos, cuando ya cumplieron el año, se les pide que comiencen a incorporar grasa, comida, carne, en especial carne de puerco, no chicharrón, sino como caldito de carne o puré con carne de puerco,
para que vayan adquiriendo mielina para formar bien sus conexiones neuronales y pues que tengan un buen desarrollo de pensamiento. Entonces, sí es curable, de hecho es muy fácil de tratar. A veces ya no, Marco, pero porque lo que pasa es que se rompe por completo. O sea, esto es literal es como un cablecito y lo único que hay, la mielina es como que lo lubrica para que por ahí pase el pensamiento. Pero si se rompe el cablecito, se deteriora por la edad o por algún otro problema, pues eso sí ya será diferente, o sea, es otro tipo de enfermedades o padecimientos. Aquí nada más estamos hablando de la mielina, pero hay otras clases de enfermedades que sí puede hacer que ese proceso ya no sea reversible. Pero para nosotros o para la gente joven es muy fácil, simplemente debe comer la suficiente cantidad de mielina, ¿ok? Entonces, decíamos, ¿Qué pasa si comes de más, profe? O cuando consumes más de lo que debes, o si tienes con una dosis normal, pero comes más por vitaminas. ¿Qué pasa? ¿cómo? A ver, cuéntame. O sea, si por ejemplo una persona normal que tiene su cerebro bien, pero decide comer más mielina por medio de vitaminas, ¿qué le pasaría? La mielina no se puede adquirir por vitamina. Y la mielina se saca por orina. Como es un lípido, hay muchas de las grasas que consumimos son de salida por orina. Entonces, por ejemplo, de mielina no hay una manera de sobrepasarte, porque en el momento en que te sobrepases o que tengas un extra de mielina, tu cuerpo la va a pasar, o sea, ya no la pasa a cerebro, sino la pasa a torrente sanguíneo y es desechada por orina o ocupada por otro sistema, porque Ah, ok. también la usamos, por ejemplo, en las uniones de hueso con hueso, donde hacen o sea, donde se hace la flexión. Imagínense que nosotros, así como las puertas, para que no rechinen, necesitamos lubricantes y son lubricantes naturales, que son grasas. Entonces, imagínate que si ya sobró mucho de aquí, pues la mandan para lubricar todas tus conexiones en hueso. No hay manera de pasarte en mielina. En otras cosas sí, y sí hay consecuencias, pero de mielina no. La mayoría de las grasas son desechadas por orina o son pasadas a torrente sanguíneo. Por ejemplo, ahí sí una grasa que no va a ser desechada tan fácil como la mielina son los triglicéridos. Esa no es tan fácil de desechar. Entonces, por eso ahí sí causa enfermedades. O sea, hay grasas de fácil desecho y grasas que no son tan fáciles de desechar. Entonces, ¿qué otra función, aparte de ser reserva y comunicación, qué otra recuerdan? Tiene más funciones la grasa dentro de nuestro cuerpo. Transferencia ¿Transferencia de qué? de cosas, de Com- nutrientes. eh, comunicación, sería eso, ¿no? Más bien es transporte, ¿no? O más o menos, ¿es así, Marco? Sí. Hay grasas de transporte que pueden transportar otras sustancias, así como, sí, transportan sustancias. Y la última y la que está más fácil es la de regulación térmica. Acuérdense, la grasa de nuestro cuerpo nos sirve para regular nuestra temperatura interna y que nuestros órganos trabajen a la temperatura correcta. Porque ustedes saben, si trabajaran a más temperatura, pues los estaríamos sobretrabajando. Y si hiciera mucho frío adentro de nosotros, pues nuestros órganos dejarían de funcionar tan rápido o al nivel o ritmo que trabajan. Entonces, por eso necesitamos mantenerlos a una temperatura específica para que trabajen al mismo ritmo. Y yo les decía, estas son las grasas más importantes. ¿Alguien me menciona alguna y para qué sirve? Miren, tenemos a los triglicéridos, a los fosfolípidos, a los esteroides, al colesterol, a los glucolípidos, lipoproteínas, ceras y sebos. ¿Alguien me quiere mencionar alguna y cómo funciona dentro de nuestro cuerpo? ¿O para qué sirve?
Pues los lípidos funcionan para grasas de protección y de reserva de energía. Ok, pero algún tipo específico de grasa, de estas grasas. Tú, Vanessa, ¿cuál recuerdas? La otra sería como la cera, que sirve Ajá. como para lubricar. Bueno, Sí, mm, perfecto. ¿sí? Esa es una grasa, o sea, ese es un lípido, la cera es un lípido y su función sería, ¿cuál? ¿Su función de la cera? Como lubricar o como, Si lubrica, ¿qué más ¿sí? hace? Protege. Pro- Protege. ok. Acuérdense que las ceras y los sebos son parte del sistema inmunológico, ¿verdad? Porque protegen, es la barrera externa de protección. La cera de nuestros oídos hace que nos proteja, ¿no? Que ningún organismo entre hasta el conducto auditivo, todo se queda pues afuera en el cerumen y no nos infecta. Y el sebo de nuestra piel, aparte de que humecta, es un lubricante como tú ya dijiste, humecta nuestra piel, humecta nuestro cabello, nuestro cuero cabelludo, pues tiene la manera de protección, ya que el pH del sebo o de la grasa es diferente al resto de nuestra piel y lo que hace es atrapar a los microorganismos, a las bacterias que puedan por el aire, por todo lo que hacemos en el día, todas las bacterias que puedan tocar nuestra piel, nuestro cabello, pues el sebo las puede contener y las puede neutralizar. ¿Quién más? Otro tipo de grasa y su función, ¿cuál recuerdan? Tenemos, ¿alguien recuerda para qué sirven los fosfolípidos? ¿Cuál es la función de un fosfolípido? Este es un fosfolípido. O nadie recuerda para qué sirven los fosfolípidos. Forma las membranas celulares. Perfecto. Entonces son una grasa de estructura, ¿no? Forma una estructura que es la membrana celular. Tenemos, por ejemplo, ay, perdón, creo que no le di. Ahí, los esteroides y el colesterol. ¿Alguien recuerda qué hace alguno de estos? ¿Cuál es su función de los esteroides y el colesterol? El colesterol es grasa del cuerpo, ¿no? Que ocupa para casi todo, ¿no? Grasa en general, ¿no? Es grasa de transporte el colesterol. ¿Saben cómo la pueden saber? Si va en el torrente sanguíneo, transporta algo. Si viaja en nuestras venas es porque transporta algo. Entonces, el colesterol es una grasa igual de transporte. ¿Y los esteroides qué dirían que hacen? Creo que hablamos de... Regulan el estrógeno. Bueno, son las características del hombre y de la mujer, ¿no? Sí, Sexuales. perfecto. Regulan las características femeninas o masculinas en los seres vivos. Regulan lo que llamamos nosotros características secundarias de la adolescencia. El incremento de busto, el vello facial, el cambio de voz, todas las cosas que ocurren en la pubertad, todos esos cambios, son regulados por hormonas llamados estrógenos y testosterona, y estos son regulados por los esteroides, ¿ok? También regulan otras cosas como los esteroides regulan la adrenalina, el cortisol y la progesterona, que sirven en casos específicos como en accidentes, en procesos inflamatorios, durante el embarazo, para formar la leche materna, o sí, para formar todo lo que es un embarazo, se necesitan esteroides. ¿Y alguien recuerda la función de alguno de estos, glucoproteínas o lípidos, o lipoproteínas, perdón? ¿O qué tipo de grasas son? Por el lugar donde están, pueden saber, ¿no? ¿Qué son grasas de transporte, grasas de comunicación, de estructura? ¿Qué dirían que es un No de transporte, glucolípido? ¿no? Porque se encuentran en las vías del corazón, ¿no? Ajá, las lipoproteínas ya las vieron, ¿no? Se encuentran
las venas o arterias cercanas del corazón. Y los glucolípidos, ¿qué serían? De comunicación. De comunicación, perfecto, porque están pegados a la membrana, a nuestras membranas. Entonces, comunican a la célula. Ok. Y las proteínas o los ácidos nucleicos, estas tienen aún más funciones. Acuérdense que estas, ¿alguien me recuerda cuál es la manera de clasificar a las proteínas? ¿Alguien recuerda cómo las clasificamos? ¿Nadie? Grupos funcionales. Perdón, Cristian. Grupos funcionales. Puede ser por grupos funcionales. ¿Por qué más? La más fácil. Natalia, ¿cuál? Por grupos funcionales, Cristian, sería más en química. Hay varios tipos de proteínas de acuerdo a los grupos funcionales. En biología las clasificamos de otra manera. ¿Alguien recuerda cómo las clasificamos? Creo que es la manera más simple. ¿No? ¿Nadie? Suced, Mariana. Era por su estructura, ¿no? Por su Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Perfecto. Entonces decimos que en biología los clasificamos de acuerdo a la estructura. Las primarias o la estructura primaria son las que son las cadenas de aminoácidos. Miren, aquí hay un aminoácido unido a otro aminoácido, a otro aminoácido. Es una estructura primaria. Una cadena de aminoácidos es una estructura primaria. Cuando varias cadenas se unen, forman estructuras secundarias, que hay de dos tipos de estructuras secundarias. Las hojas plegadas, que son así, en forma de zigzag, a eso le llamamos una hoja plegada, y está la hélice alfa, que está en forma de onda o de curva, ¿ok? Entonces, esas son estructuras secundarias. Muchas de estas cadenas se unen entre sí y forman las estructuras secundarias. Y cuando muchas hojas plegadas y muchas hojas hélice alfa se unen entre sí, entonces forman la estructura terciaria, que es una estructura donde cadenas hélice alfa son unidas a estructuras de hoja plegada, ¿ya vieron? O sea, hay estructuras de zigzag unidas a estructuras de onda. Entonces, a eso le llamaríamos una estructura terciaria. Cuando varias estructuras terciarias, varias de estas, se unen y se entrelazan, forman estructuras cuaternarias, que son las proteínas con funciones más grandes o con, sí, funciones más desarrolladas. Entonces, ¿cuál es la parte más pequeña de una proteína? Si esa fuera la pregunta de examen, ¿cuál es la parte más pequeña de una proteína? ¿Qué me dirían ustedes? Pues, una proteína en sí. No. ¿Cuál sería la parte más pequeña? A ver. ¿Sus hélices? Si hay primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿cuál crees que sea la parte más chiquita? Una Los proteína. aminoácidos. Los aminoácidos. ¿Aminoácidos? Sí, perfecto. Entonces, esa es una pregunta de examen. ¿Cuál es la parte más pequeña y funcional de una proteína? Pues un aminoácido. ¿Cuántos aminoácidos necesita nuestro cuerpo? 4. No, ¿cuántos? Háganme. A ver, ¿cuántos aminoácidos tenemos? Se llaman esenciales. ¿Cuántos? Son 20. 20.
Sí, ok, son 20. De esos 20 los dividimos en esenciales, condicionalmente no esenciales y no esenciales. De acuerdo a la cantidad que usamos, los esenciales son los que usamos diario para todas nuestras funciones, para todo. Los condicionalmente no esenciales no son usados siempre, no son usados en casos de enfermedad o casos donde, por ejemplo, hay una cortada, algo que reparar, son más como auxiliares. No diario tenemos una cortada ni algo que reparar o nos acaban de operar, ¿no? Estas son como más en emergencias. Y los no esenciales son aquellos que ocupamos para formar todas las sustancias que necesitamos para cuando nos enfermamos. No los vamos a ocupar diario porque no todos los días estamos enfermos. Entonces son no esenciales porque no todo el tiempo son requeridos. De acuerdo a aquí, si es al uso que se les dé, es como se llaman, esenciales, condicionalmente no esenciales o no esenciales, pero son 20 aminoácidos los que nosotros tenemos. Entonces, estos son nuestros 20 aminoácidos. Ok, otra manera de clasificar a las proteínas, aparte de por niveles o por organización de la estructura más pequeña, que es la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, es por su función, por las funciones que tienen. De acuerdo a para qué sirve esa proteína, es como las clasificamos. Les digo que la más fácil de clasificar es las proteínas estructurales. ¿Alguien me dice qué hace una proteína estructural? ¿Alguien recuerda algún tipo de proteína estructural y qué hace? El colágeno y la queratina, ¿no? Ajá. ¿Qué hacen? Pues son la estructura de la piel. Okay. Mantienen y regeneran la estructura de nuestra piel y de nuestro cabello. Entonces, esa es su función. Su función ser esa estructura o crear estructuras. Por eso les llamamos, pues, proteínas estructurales o plásticas. ¿Qué otra función recuerdan de las proteínas? Tiene muchas. Fabrica y regenera los tejidos de la piel. Regenera los tejidos de la piel. ¿Qué otra función aparte de estructurales? Tiene más funciones las proteínas. Sí, reguladora de transporte, defensa enzimática y homeostática. Perfecto. Entonces, dice que una de sus funciones, como ya nos los dijo, es la de ser reguladora. Reguladora, una proteína reguladora es aquella que regula algún proceso o que controla algún proceso dentro de nuestro cuerpo. En nuestro caso tenemos varias proteínas reguladoras. La más importante o la que se pueden acordar más fácilmente es la insulina. La insulina es una proteína. ¿Cuál es la función de la insulina? ¿Qué regula? El crecimiento. ¿El qué? Perdón. Crecimiento. No, la de la insulina. ¿Qué Regula los regulará? niveles de azúcar. Regulan los niveles de azúcar, perfecto. Entonces, así también, por ejemplo, la que acaba de mencionar, la del crecimiento, pues está muy fácil saber qué regula, ¿no? Regula el crecimiento. Entonces, hay proteínas que ayudan o controlan procesos dentro de nuestro cuerpo. Hay proteínas que regulan la contracción de nuestros pulmones para la respiración, proteínas que controlan el paso de la comida para que pues no te atragantes y pase correctamente la comida, para que tu estómago haga la función de digestión cuando llegue la comida a él. Entonces, hay proteínas que regulan muchas funciones dentro de nuestro cuerpo. Luego están las de transporte, son proteínas que transportan sustancias en la sangre, como la hemoglobina. Las de defensa, que son las inmunoglobulinas, son los glóbulos blancos. Las enzimas digestivas, como las pepsinas, son proteínas de origen
enzimático, deshacen, degradan comida, las pepsinas, y las homeostáticas que regulan el pH sanguíneo. ¿Cuál dirían ustedes? ¿Cuál función les gusta más, Vanessa? Para a ti, ¿cuál crees que sea tu función favorita de las proteínas o la que más te recuerde? Bueno, la que más me recuerda es de que para la función de que no pase bien la comida, para que no nos atragantemos. Acuérdense, es reguladora esa. Esa función se llama proteínas reguladoras. ¿Tú qué dices, Suset? ¿Cuál? La de transporte. Transporte, ok. Y Mariana, Luz Mariana, ¿tú qué dices? Mande, profe. ¿Qué función es la que más se te queda de las proteínas? Las funciones que ellas, los jugos que generan. Pero como cuál es la función que más recuerdas? ¿Qué hace una proteína? La de dar energía a nuestro cuerpo. Ok, bueno, la función de energía. Acuérdense que esa no es su principal función, pero puede ser. Ok, entonces, estos son algunas formas de distinguir. De hecho, las proteínas yo creo que son las que tienen más formas de clasificarlas por función, las que son de reserva, las que son de estructura, las que son hormonales, que son de transporte, las de defensa, las contráctiles, las enzimáticas. Hay un montón de formas de distinguirlas o catalogarlas de acuerdo a muchas cosas. ¿Ok? También se pueden clasificar en proteínas simples y conjugadas, que esta me parece una clasificación un poco más larga y un poco más para la química que para la biología, ¿ok? Entonces, lo que nosotros podemos quedar hasta este momento, hasta aquí, son que tenemos carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Alguien me puede decir cuáles son, de qué están formadas los carbohidratos? Ustedes vieron las estructuras. Hay de azúcar. Son moléculas de azúcar, ¿ok? Formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y si yo les preguntara, ¿cuál se les hace la más importante? ¿Cuál ustedes creen que sea de mayor importancia? Los carbohidratos. Para No. ti los carbohidratos. Bueno, serían todos, ¿no? Bueno, sí, todos, pero Que lo dan una parte, ¿no? No. bueno, sí, los necesitamos todos. ¿Tú qué dices, Cristian? ¿Cuál te parece más importante a ti? En cuanto respecto a función, pues yo diría que los lípidos. Ok. Los lípidos te parecen más importantes. ¿Y a ti, Natalia? A mí me gustan las proteínas. Las proteínas, ok. Muy bien. Entonces, pues aquí simplemente saber que todos tienen una función y una importancia diferente, ¿no? Los carbohidratos, pues son lo primero que nuestro cuerpo usa. Por eso decimos que son la fuente de energía más importante, porque es lo que primero usa. Tenemos maneras de clasificarla en simple, compleja, de acuerdo a su estructura, cuántas azúcares unidas tiene. Los carbohidratos, los lípidos, pues son estructuras que tienen más funciones y tienen tres formas de clasificarlas. Tenemos la grasa simple, la grasa compleja o los precursores y derivados. Aquí hay más funciones, ¿no? Tenemos grasa de comunicación, grasa de formación de estructuras, de transporte, de regulación térmica, reserva energética,
Dentro de nuestro cuerpo hay grasas específicas como triglicéridos, fosfolípidos, esteroides, colesterol, glucolípidos, ceras, lipoproteínas. Cada uno de ellas tiene una función específica dentro de nuestro cuerpo. Luego tenemos a las proteínas que tienen aún más funciones dentro de nuestro cuerpo. Decimos que su estructura mínima se llama aminoácido y la manera, nosotros tenemos 20 aminoácidos dentro del cuerpo. No es que sean los únicos 20, sino que estos son los más importantes que debemos tener, 20 aminoácidos esenciales. Dependiendo de su uso, serán si son esenciales, condicionalmente no esenciales o no esenciales. Los 20 los tenemos, ¿ok? Los 20 los tenemos todos los humanos. Entonces, esa es la estructura mínima, el aminoácido. Y la manera de catalogarlas, de catalogar a las proteínas, es de acuerdo a su estructura, a la complejidad u organización de estructura. Tenemos el nivel primario, que son las cadenas peptídicas o cadenas de aminoácidos. Son la parte más bueno, no son las cadenas más finas de proteínas que tenemos. Luego, si juntas muchas cadenas peptídicas, forman estructuras secundarias que se distinguen en hojas plegadas y hélices alfa. Es muchas hojas plegadas o hojas hélice alfa forman la estructura terciaria y muchas estructuras terciarias forman una estructura cuaternaria. Lo único que nos dice es cuántas cadenas de aminoácidos hay. Unas son más simples y otras son más complejas. Otra manera es por su función. Tenemos grasas de proteínas estructurales como la queratina y el colágeno que nos ayudan a mantener nuestra piel y nuestro cabello pues bien. Hay proteínas de energía, hay proteínas reguladoras como la insulina, la hormona del crecimiento, hay proteínas de transporte, hay proteínas de defensa. Las de defensa son todos los glóbulos blancos, las inmunoglobulinas, las proteínas enzimáticas, de función enzimática como las pepsinas, y las de reguladora de homeostáticas, que son las que regulan el pH. Eso es catalogándolas según su función, ¿ok? Entonces, estas son nuestras formas de catalogar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Aquí, hasta este punto. ¿Dudas? ¿Algo que no hayan contestado bien en el examen? Es que, ¿saben qué? Yo chequé que hay varias personas que no podían decirme una función así una función de las proteínas, una función de los carbohidratos, una función de las grasas y no. Entonces quiero saber ya más o menos Creo que en qué. ese momento, pues creo que fue mucha información la que tuvimos que almacenar como para responder el examen, por eso fallamos un poco. Ok. Entonces, esta les queda claro, solamente fue fallo de información, de mucha Pues información. ya está ahorita un poquito más digerida que anteriormente, y pues creo que ya está más comprendida. Ok, Eso quiero entender. yo también, espero que sí. Vanessa, ¿queda más claro o no? Sí, maestra, queda más claro. Sí, igual yo también tenía como mucha información y me revolví toda, pero sí, ya. Ok, entonces sí ya podríamos preguntar cuál sería una función de una proteína, de una grasa y de un lípido. Hasta aquí entonces no hay ninguna pregunta. No hay nada de preguntas, muchachos, Pues por mi parte creo que no, profe. ¿no? Suset, Cristian, Luz. No, profa, por ahorita no. No, maestra. Ok, perfecto. Entonces, hasta aquí nos quedamos ahorita. Pasamos lista, vamos a nuestro receso y regresamos con el siguiente tema. Hola, ¿ya me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, Perdón, ¿eh? Años. Vamos por la última parte. Ácidos nucleicos es el último biomolécula que vamos a ver el día de hoy. Creo que esta es la más difícil, pero si nos las aprendemos, creo que está muy sencilla. ¿Alguien me podría decir cuál es la función de un ácido nucleico? Transporte y código, ¿no? Tiene 3
funciones muy básicas. Transportar la información. ¿Qué más? Aparte, ¿qué hace con la información genética? Aparte de transportarla, A modificarla. modificarla y la última es guardarla, o sea, conservarla. Es el lugar donde se guarda la información genética, donde la podemos transmitir y la podemos modificar. Eso lo hacen dos tipos de ácidos nucleicos, que son los únicos que conocemos hasta el momento, el ADN y el ARN. Ya habíamos hablado un poquito de cuáles son sus funciones. ¿Alguien recuerda cuál es la función del ADN y cuál es la función del ARN? El ADN, la función es estructural, el código de nuestra vida prácticamente. El ARN, Es transporte, cuidado y no me acuerdo qué más. Son mensajeros, ¿no? Más que nada, transportes de código. Profa, creo que se trabó. ya, perdón, creo que me trabé. Ya se escucha bien, profa. ¿Ya? Ok. No sé por qué, pero está muy mal mi internet. ¿Ahí me escuchó? Sí, maestra. Ok, perfecto. Que a mí me pone letreros muy seguido de el internet se desconectó, el internet se desconectó. Entonces, el ADN es quien cuida, su única función es contener la información, es el lugar donde se contiene la información, es lo único que hace, contener la información. Pero el ARN tiene más funciones. El ARN, por eso hay 3 tipos diferentes de ARN. ¿Se acuerdan cuáles son los 3 tipos de ARN? ARN mensajero, ARN, no me acuerdo qué pasó. ¿Cuál otro? Vanessa, Seth, Cristian. Mensajero. Ribosomal y de transferencia. Y de transferencia, ok. Porque tiene más funciones, ¿no? Decimos que el ADN, su única función, o lo único para que nosotros lo queremos, es para contener la información. Guarda, ahí es donde se guarda, contiene la información. Pero el ARN no solo la contiene, sino que puede transformarla, puede transferirla y puede ayudar al proceso de replicación. Para eso tenemos el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Es la diferencia entre ellos dos. También, aparte de la estructura, ¿se acuerdan? Parte de la estructura del ADN y el ARN es en que cada una tiene diferentes bases nitrogenadas. El ADN, que es tiene citosina, guanina, adenina y timina. ¿Cuál es la que cambia? La timina. La timina no hay en la ARN. ¿Qué hay en vez de timina? Uracilo. Uracilo, perfecto. Entonces, el ARN contiene citosina, guanina, adenina, pero se sustituye por uracilo. ¿Cuál otra diferencia notan entre el ADN y el ARN? Aparte de sus bases nitrogenadas. ¿Qué más notas? ¿Qué otra diferencia hay? ¿Perdón? Su forma de cómo, bueno, se representaron. Sí, la estructura, ¿no? La forma estructural que tiene. Decimos que el ADN es una doble cadena que parece, pues le dicen doble hélice o doble cadena. ¿Ok? Mientras que el ARN es una cadena simple, es una simple cadena. Además tienen otra diferencia dentro de aparte de que su función es diferente, su forma se ve diferente y tienen bases nitrogenadas diferentes. La base principal del ARN y el ADN es un azúcar
que de hecho es lo que les da el nombre. El ADN, su nombre completo es ácido desoxirribonucleico. Quien le da el nombre es un azúcar. ¿Cómo se llama el azúcar del ácido desoxirribonucleico? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama su azúcar? Glucosa, ¿no? Ah, no, ATP. El azúcar ¿Era la pentosa? es una pentosa. Esa pentosa tiene un nombre. Chicos, qué feo que sean así. Esta es la parte que cambia, miren. Si nosotros Son viéramos... monosacáridos. No, ahorita no. Esta es la estructura del ADN. Esta es una cadena. O sea, si la viéramos de muy cerquita, si viéramos Desoxirribosa. desoxirribosa, así se llama el azúcar. Dijimos que está compuesto de un grupo fosfato, que es este de aquí, un azúcar que es sí es una pentosa porque tiene 5 lados, pero esa pentosa se llama desoxirribosa, y al último tiene pegado un grupo funcional, una base nitrogenada, que puede ser una tiamina, una adenina, una guanina o una citosina. En el caso del ADN, ¿no? Entonces es fosfato, que es este, azúcar, que se llama desoxirribosa, y un grupo funcional. ¿Ok? Del otro lado, acuérdense que el ADN, su lectura es de 5' a 3'. Esta cadena se lee así. Y la cadena que está enfrente, o sea, la que da vuelta, se lee al revés, de 5' a 3'. A una le decimos la cadena base. Esta sería nuestra cadena base. Y a la de enfrente le decimos la cadena copia, porque es la estructura que va al revés. Es una copia inversa, o sea, es invertida de la estructura. Entonces, este sería el ADN. Recuerden, tiene un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Aquí vemos el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada, que en el ADN se llama desoxirribosa, pero en el ARN ese azúcar se llama ribosa. ¿Ok? Esa es la diferencia entre ellas. Ahora ya me pueden decir diferencias estructurales, químicas o funcionales entre el ADN y el ARN. Vanessa, una diferencia, nada más una. ¿Su estructura? Su estructura. ¿Tú qué le ves de diferente? ¿Qué sería dentro de la estructura? ¿En cómo está acomodado? Bueno, que nada más tiene ay, se me olvidó su nombre. Una cadena. Una cadenita, ajá. Y el otro tiene 2. Ok, esa es una diferencia. Marco, ¿qué otra vez? Solo una diferencia. La forma de acomodación de todas de la oxitocina, citosina y todo eso. Ok, ¿cómo se acomodan las bases nitrogenadas? Ok. Sucede. Diferencia que ves. ¿Tú qué diferencia ves, Suced? Bueno, el azúcar también es diferente. El azúcar se llama diferente. Ok, una se llama desoxirribosa y el otro azúcar se llama ribosa. Natalia, dentro de su función, ¿cuál es la diferencia? Que el ADN pues guarda la información genética y el ARN también lo hace, pero además actúa como mensajero, ¿cómo se dice? La codifica, pues no sé si la transfiere. La transfiere
y así, ¿no? Bueno, sí, tiene más funciones, ¿no? Por eso tenemos ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. Cristian, aparte, ¿qué más ves? ¿Qué otra diferencia ves? Ya dijeron las cadenas, ¿verdad, maestra? Sí, que una tiene una y otra tiene dos, sí. ¿Tienes otra diferencia que veas? ¿O ya no ves ninguna? Pues es lo de timina y uracilo. El cambio de base, ¿no? Tienen Sí, un cambio de base. Uno tiene tiamina y el otro tiene uracilo. Oigan, ¿se acuerdan cuál con cuál se une? La citosina con cuál se puede unir. Si esta fuera citosina, ¿con cuál se une? ¿Cuál tendría que hacer la de enfrente? ¿Alguien recuerda? Con la guanina. Con guanina, ok. ¿Y la timina? ¿Con cuál se une? Con la guanina. No, timina con con la adenina. adenina. Ah, Ok. sí, perdón, adenina. Entonces, ese es en el caso de el ADN. Ok, perfecto. Entonces, ya vemos diferentes estructuras. Ya vemos que tienen función diferente. Tienen azúcar diferente, función diferente, estructura diferente. El ARN, el ácido ribonucleico tiene más funciones porque sus funciones están almacenar, lectura y transcripción de nuestra información genética. El ARN mensajero se encarga de, pues, contener el mensaje. Es lo único que hace, contener el mensaje. Acuérdense que es como si estuviera escrito en código, en un lenguaje codificado que solamente al pasarlo por el traductor se puede traducir y nos da otro mensaje. Se lee por codones. Codones son tres bases. Esta, por ejemplo, es guanina, citosina, uracilo. Ese sería un codón y nos da, pues, como referencia un aminoácido. Cada tres bases es un aminoácido diferente. Ok, este es el ARN mensajero, simplemente contiene el mensaje. Luego sigue el ARN ribosomal. ¿Alguien me recuerda qué hace el ARN ribosomal o el ribosoma? Funciona como traductor de los aminoácidos. Perfecto. Entonces, es quien va a traducir el mensaje, ¿no? Es quien va a traducir al ARN mensajero. Funciona como máquina traductora, como un traductor. Por aquí entra la información, por aquí entra el ARN mensajero y esta máquina o este ribosoma se va a encargar de traducir el mensaje. Y por último tenemos el ARN de transferencia. Más o menos, ¿qué función tiene? ¿O cómo le entienden ustedes que funciona? Transporta los aminoácidos, ¿no? Ajá. Transporta al anticodón. ¿Se acuerdan que transportaba a los que se van a unir para intercambiar la información? El ARN mensajero lleva el mensaje, pero necesita alguien que se le une al codón. Acuérdense que cada tres bases se llama codón. Necesita alguien que se le una a ese codón. Necesita un anticodón, alguien que se enlace para traducir ese mensaje. Entonces, el ARN de transferencia es quien lleva al anticodón. Se va uniendo igual cada tres bases, se une un anticodón y es traducido el mensaje o es codificado el mensaje. Dijimos que guanina, ¿con qué se une? Si aquí viniera un ARN de transferencia con su anticodón, ¿qué tendría que tener de anticodón? ¿Qué letras? Aquí. Si aquí hay una guanina, ¿qué debería haber en el anticodón? ¿Con cuál se une? ¿Cuál, chicos? Con citosina. Debería haber una citosina
¿Y el uracilo con cuál se une? Acuérdense que aquí no hay timina. El uracilo sustituye a la timina. ¿Con cuál se uniría? Adenina. Con la adenina. ¿Y la citosina con? Guanina, ¿no? Sería el Sí. anticodón que necesite. Entonces, cuando son anticodones correctos, se unen y se traduce el mensaje. Que el resultado final de que se traduzca un mensaje es la creación de proteínas. Decíamos nosotros que, permítanme un segundo, que esto funcionaba así. Déjenme. Decíamos que esto funcionaba así, ¿no? El ARN ribosomal se une al ARN mensajero, busca la unión, o sea, el primer codón que los pueda unir, a ese se pega y empieza a leer el mensaje, ¿no? A intentar traducir el mensaje. Eso es lo que va a hacer. Cada vez que se traduce el mensaje, o sea, cada vez que entra un anticodón con información correcta, se va a pegar y van a formar una cadena de aminoácidos. Aquí, este es un aminoácido y cuando se une el mensaje correcto, aquí se va a formar otro aminoácido y así sucesivamente se van a ir pegando aminoácidos. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser el producto final? Si se siguen uniendo más aminoácidos. Una cadena peptídica. Una cadena peptídica, ¿ok? Que puede ser cualquier proteína que necesite nuestro cuerpo o cualquier cadena de ADN que requiera igual nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, esta funcionaba así, por si no se acuerdan, íbamos así, buscaban un ARN de transferencia que tuviera la información correcta. En este caso era uracilo, tenía que tener A y ahí se formaba el enlace peptídico y iba a ir moviéndose la máquina traductora o el ARN de transferencia. El ARN ribosomal se iba a ir moviendo para crear más cadenas peptídicas. ¿Hasta aquí hay alguna duda de para qué sirve alguno de los ARNs? ¿No? ¿No? Vanessa, Marco, Cristian, Creo que no, por favor. ¿no? Ok. Creo que ese es el repaso como completo. Solo quería saber que, pues no sé, me llamó la atención que no salieran también en esa parte del examen, pero pues sí puede ser porque ya tenían demasiada información. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a seguir con un tema muy sencillo. Hoy vamos a ver algo muy fácil, que realmente, pues sí está muy fácil. Déjenme ponérselos en pantalla. Hoy vamos a hablar de la taxonomía. ¿Alguien me puede decir qué es para ustedes taxonomía o qué entienden cuando hablamos de taxonomía? Les cuento. Díganos. Ok, ¿tú qué entiendes, Natalia? Perdón. Es que iba a decir que es como, a mí me suena que es como referente a la organización. Es la organización biológica, ¿no? De los seres vivos. Es la organización, sí, como dicen ustedes, es referente a cómo nosotros nos organizamos y nos clasificamos. La taxonomía, de hecho, es una de las ciencias más antiguas de la biología. Esto es lo que hacía Darwin, lo que hacía Lamarck, a esto se dedicaban, porque la taxonomía tiene como finalidad clasificarnos, como agruparnos a todos los seres vivos, nos agrupa de acuerdo a nuestras características.
Entonces, eso es lo que intenta hacer la taxonomía. Pero, ¿qué creen? Hay muchas formas de clasificarnos. ¿Cuál creen que sea una forma de clasificarnos? Imagínense que estamos todos los seres vivos, animales, plantas, todos. Se puede clasificar de varias formas, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre que tal vez yo quiero clasificarlos de acuerdo a lo que comen. Yo los voy a clasificar en herbívoros y carnívoros y omnívoros. Entonces, pues ahí entrarán plantas, animales. Hay plantas carnívoras. Entonces, imagínate los lobos y las plantas carnívoras quedarían en una sola agrupación. Entonces, hay un montón de formas de clasificarnos o de organizarnos. ¿Qué otra se les ocurre cómo nos clasificaríamos? ¿Qué les gustaría saber? Porque, por ejemplo, esa de acuerdo a lo que comemos es una clasificación muy grande, ¿no? Ahora ya hay más tipos de comida, ¿no? Por ejemplo, los veganos, los crudiveganos. Entonces habría una clasificación más grande. ¿Qué se les ocurre? De acuerdo a la estatura. De acuerdo a nuestro tamaño, ¿no? A nuestra estatura puede ser. Por ejemplo, hay clasificaciones que eran por pelaje o por tipo de tejido externo. Por ejemplo, nosotros tenemos piel, pero por ejemplo los pescados tienen escamas y los osos tienen pelaje. Y así, o sea, hay maneras, un montón de maneras de clasificarnos. Y para eso la taxonomía se dio a la tarea como de poner el orden y comenzar a clasificar a todos los seres vivos de acuerdo a ciertas características biológicas que nos sirviera, información que nos sirviera a mucha gente para conocer, por ejemplo, una manera de clasificarlos es por el tipo de célula, si son seres de células eucariote o procariote. También nos podemos clasificar de acuerdo a nuestro reino, al reino que pertenezcamos. ¿Qué reinos conocen? Fungi, monera. ¿Qué otros hay? Animal. Ya, perdone. Tengo un gato suicida. Sí, maestra. Ya, no. Ok. Entonces se pueden clasificar de acuerdo a muchas cosas. Entonces, dentro de la historia, se ha clasificado de diferentes maneras. La primera persona en clasificar o en usar una clasificación fue Carl von Linné. Es Carl von Linné, así se llamaba la persona que inició, o es un biólogo que inició las clasificaciones o que fue la primera persona en intentar hacer una clasificación y fue en 1707 y él los ordenó por maneras muy sencillas. Nos ordenó en dos tipos de seres. Solo él tenía el reino animalia o el reino plantae. ¿Saben por qué? Porque en este tiempo no se había descubierto el reino fungi, monera, o sea, los reinos chiquitos como pues las bacterias, los virus, o sea, no se conocían en este momento. Entonces, como todavía no se conocían, pues lo único que él hacía era clasificar en si era animal o era planta. Ese creo que fue la más fácil, ¿no? Porque pues todavía no se conocían mucho más reinos ni muchas más maneras de clasificar. Esta clasificación estuvo de 1707 a 1778. Después llegó la de Ernest Haeckel, que es muy parecida a las últimas que quedaron. Ernest tiene la clasificación de los seres vivos en 3 reinos, porque en este momento ya había microscopios y entonces pues fue una manera de conocer un nuevo reino, que a ese reino le pusieron el reino protista. El reino protista pues son todos los seres microorganismos, ¿no? Las bacterias, los virus pertenecían al reino protista. Todo lo que fuera microscópico pertenecía al reino protista. Entonces, él agregó un reino más. Pero luego vino Herbert Copeland en 1956.
Para este punto ya era pues un asunto donde ya había ciencia, o sea, ya es más para acá que para allá. Entonces, ya había mucho más modernidad en el tipo de microscopios, ya se habían descubierto los dos tipos de células, las células eucariotes y las procariotes. Entonces, él clasificó a los seres vivos en 4 reinos: el reino Animalia, el reino Plantae, el protista y el monera. El monera incluía a los hongos, a todas las esporas y hongos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, el musgo, el plancton, son bacterias procariotas. Es que el reino protista, para que ustedes entiendan, el reino protista incluye a bacterias y virus, pero todos son eucariotes. Son células parecidas a las nuestras. ¿Ok? Y el reino monera incluye a hongos, bacterias, pero de origen procariote. Células simples, pues, para que ustedes me entiendan. Así, esa es la manera de diferenciarlos. Todos los de acá son eucariotes, ¿no? Las plantas y animales, todos somos eucariotes. Entonces, así nos clasificaban. Pero esta clasificación se usó muchos años. Luego vino Robert Wintercar, que fue en 1969, y él clasificó y metió al reino fungi, donde ya excluía, ya había diferencia entre el reino monera y el reino fungi, que solo era exclusivo de hongos. Miren, para que ustedes lean, dice, Winterkey consideraba que las bacterias y los hongos pertenecían al reino de las plantas. Decía, conforme se conocieron las características de hongos y otros microorganismos, se hizo evidente que no eran plantas, los hongos no eran plantas, y entonces se tuvo que crear o propuso un nuevo reino, un quinto reino, donde lo que se incluía en el reino fungi, lo que incluía el reino fungi eran células procariotas y eucariotes que podían ser seres unicelulares y pluricelulares con alimentación autótrofa o heterótrofa y reproducción sexual o asexual, pero eran hongos diferentes. ¿Ok? Esta era otra manera de clasificar. Yo creo que esta es hasta donde conocemos todos, ¿no? El reino Animalia, el reino Plantae, el protista, el fungi o el monera. ¿Todos los conocen? Sí, pero se me olvidan. Ok. ¿Los demás conocen el reino? ¿Todos estos 5 reinos? ¿O hay alguien que diga, este reino no lo ubico? Solo los reinos de Polonia, profe. ¿Eh? Solo Polonia. No. Estos reinos, el reino Animalia, Plantae, protista, fungi y monera. ¿Ok? Pues yo solía confundir mucho el fungi con Monera. con el de plantas. ¿Ah, sí? Pues el fungi solo incluye hongos. Sí, Solo pensaba que eran todo general. Ujú. Pues hasta este año también toda la gente en 1969 también lo confundían. Se dieron cuenta que no tienen características similares los hongos con las demás plantas, porque los hongos tienen otras cosas diferentes, ¿no? Crecen en otros lugares, tienen otra forma de alimentación, no todos hacen fotosíntesis, hay hongos que tienen, descomponen. Acuérdense que hay hongos quimiosintéticos que descomponen, no todos son por fotosíntesis. Entonces, hasta el momento eran 5 reinos, hasta que Karl House propuso, Karl House volvió a proponer algo que usamos, ya de este es un poco más común o más actual. Dijo que lo íbamos a dividir en 3 reinos: el reino bacteria, el reino arquea o archea y el reino eucaria. ¿Ok? En el reino bacteria, este incluye a todos los seres
protozoarios, las bacterias, virus, todos los seres son pluricelulares, son seres pluricelulares y eucariotas. Pluricelulares y eucariotas. El reino Arquea le pertenece a todo lo antiguo, a todo lo que sea procariotes, células procariotas. Y el reino Eucaria incluye al fungi, incluye a las plantas e incluye a los animales. ¿Ok? Esta forma de clasificarlo es por el tipo de célula que tiene. Más o menos se entiende esta clasificación. El reino bacteria, todos son células eucariotas pluricelulares, más de una sola célula. ¿Ok? El reino eucaria son procariotas unicelulares. Y el reino eucaria nos incluye a nosotros, todos los animales, todas las plantas y todos los hongos. Porque nosotros lo que tenemos en común es que todos somos eucariotes pluricelulares. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O no? Me confundió el de bacterias y el arquea. ¿Arquea? Arquea. Ajá, ¿lo puedes decir otra vez? Para que ustedes entiendan la diferencia entre el reino bacteria y el reino arquea es la antigüedad. El reino arquea es el más viejito, son las células primitivas, son por así decirlo, son los primeros seres unicelulares. ¿Ok? Todos son unicelulares en el reino arquea. Archea o arquea. Unicelulares, perdón, unicelulares. Son seres unicelulares. Y el reino bacteria, hay de los dos, hay células unicelulares, hay, por ejemplo, el arquea, todos son células procariotas, ¿ok? Procariotas. Y en el reino bacteria son seres pluricelulares que pueden ser procariotas o eucariotas. Estas son bacterias más actuales, más para acá. Más o menos, o no. La diferencia entre bacteria y eucaria es la simplicidad de la célula. ¿Más o menos? Sí, hay más o menos. Más o menos. Todavía nos falta más. O todavía nos falta entender un poquito más, pero para que ustedes entiendan, él lo clasificó de acuerdo al tipo de célula que eran los seres vivos. ¿Eran células eucariotas o procariotas? ¿Nosotros qué somos? ¿Células procariotas o eucariotas? Eucariotas. Nosotros somos eucariotas. ¿Somos unicelulares o pluricelulares? Pluricelulares. Entonces, todos los que están en el reino eucaria, todos tienen las mismas características que nosotros. Seres eucariotas pluricelulares. ¿Ok? Sí. Ok. Luego, tenemos la clasificación de Ernest Walter, que ya Ernest Walter ya clasificó de una manera más, tiene más, una onda más larga. Pero para todo esto, ya a partir de aquí, ya se parece más al reino, a los reinos que quedaron. Miren, Ernest clasificó en dos. Los seres vivos se diferencian en seres eucariotas y procariotas. Esa sí la entendemos, ¿no? Hay dos dominios, según él. El dominio procariota, el dominio eucariota. ¿Nosotros a cuál pertenecemos? A la eucariota. Al eucariota. El procariota está por las bacterias, las arqueas, las eubacterias y eurobacteriotas. Son todas las bacterias, todas estas son bacterias muy antiguas. Y lo eucariota es todo lo demás, todos los del reino Animalia, Plantae, él le llama metazoa a todos los animales. Entonces, este está un poco complejo, no los tenemos que aprender porque no
no es el que tenemos actual. Este fue en 1990. Luego está Lynn Margulis, que hizo una clasificación similar. Él clasificó, dice que sí hay reino procariota y eucariota. Y dentro del reino procariota está el reino bacteria. Y dentro del reino eucariota está el reino animalia, el protista, el fungi y el plantae. ¿Ok? Ya se parece más a lo que usamos actualmente. Este es el que nos tenemos que aprender nosotros. Dice que existen 6 reinos, 3 dominios. ¿Ok? Este es el que nos vamos a aprender nosotros. 6 reinos, 3 dominios. Los dominios son estos. El dominio eucaria, el dominio arquea y el dominio bacteria. Esos son nuestros 3 dominios. Dentro del dominio bacteria solo están las eubacterias. ¿Ok? En el reino arquea solo están las arqueabacterias. Y en el reino eucaria están los seres protistas, el reino plantae, el fungi y el animalia. Ok, 3 dominios, 6 reinos. Esas nos las vamos a aprender así. Entonces, vamos a ver qué incluye cada reino, qué tiene cada reino. El primero dice que, permítanme, déjenme ir a donde, de los reinos. Aquí está. Vamos a ver qué incluye. Dice que el primer dominio al donde estamos nosotros, estamos en el dominio eucaria. Está conformado por los animales, por el reino animalia, el reino plantae, el reino fungi y el protista. ¿Ok? Nosotros pertenecemos a al dominio eucaria. Eso apréndanselo. Luego, el dominio bacteria, pues todas las bacterias. Y el dominio arquea, todas las arqueas. Está fácil. ¿Ok? Dice, ¿qué incluye el reino eucaria? ¿Y a qué se le conoce como el reino eucaria? Dice, el reino eucaria o el dominio eucaria está conformado por seres vivos que tienen células con núcleos diferenciados, protegidos de membrana y con un citoplasma organizado. Algunos eucariotes poseen mitocondrias y otros organelos. Nosotros correspondemos a Básicamente son las células que tienen mejor organización o mayor grado de complejidad. Las plantas, los animales, los humanos, el reino fungi, los hongos, tienen más grado de complejidad. Entonces, a esto le llamamos el reino eucaria. Incluye a los animales, las plantas, los hongos, los protistas. ¿Ok? Ahí estamos nosotros. Ahí nos incluimos nosotros. Dice que el reino animalia, pues, clasifica, ahí hay otras formas de clasificar, o las maneras de clasificar. Puede ser de acuerdo a nuestra estructura esquelética. ¿Nosotros qué somos? ¿Vertebrados o invertebrados? Dentro del reino animalia, ¿qué somos? ¿Vertebrados o invertebrados? Vertebrados. Vertebrados, ¿no? Vertebrados, aquel que tenga una estructura ósea firme, o sea, estructura ósea. Los invertebrados, aquel que carece de huesos, como los gusanos, la mayoría de insectos los insectos no tienen huesos. Algunos moluscos tampoco tienen huesos. Los platélmidos, que son todos los gusanos y caracoles, ¿ok? Entonces, nosotros somos vertebrados y hay invertebrados. También dice que en el reino animalia nos clasificamos de acuerdo a la manera en que nos reproducimos, a la manera en que nos nutrimos, al metabolismo que tenemos y a si somos simétricos o no somos simétricos y a la manera de desplazarnos. Por ejemplo, dice que los humanos se desplazan pues caminando, pero por ejemplo hay algunos animales que reptan. No sé si han visto como los cocodrilos, que es el movimiento de los cocodrilos o el movimiento de la serpiente.
de acuerdo a la manera en que nos movemos. También puede ser una clasificación. El reino Plantae, puede haber varias clasificaciones. Dice que están conformados por todas las plantas, que deben ser pluricelulares eucariotas, y que la única diferenciación o la manera de diferenciarlas es si son plantas no vasculares o vasculares. Dice que las no vasculares son aquellas que tienen un sistema de transporte sin raíces, sin hojas ni tallos, y las vasculares las que extienden muchas raíces. ¿Conocen alguna planta no vascular que no eche tantas raíces o tenga hojas? Pues solamente los cactus, ¿no? Ujú. Perfecto. Entonces, como ahora son muy comunes, ¿no? Las cactáceas, todos los tipos de cactus son sin hojas, sin raíces, sin tallos, porque están pegadas unas a otras, ¿no? No hay un palito entre ellas. Entonces, así las diferenciamos a las plantas en vasculares, no vasculares. También se pueden clasificar, bueno, en el reino Plantae todas son autótrofas y no se puede clasificar por desplazamiento porque ninguna de las plantas se desplaza, y su sistema, pues todas son por dióxido de carbono y liberación de oxígeno. Lo que pueden clasificarlas es en si dan flores o no dan flores y por el tipo de sexualidad. Acuérdense que en las plantas sí hay plantas sexuales o plantas sexuales y plantas asexuales. El reino fungi dice que incluye a todas las setas, a las levaduras y al moho. Eso es lo que incluye el reino fungi. Setas, levaduras y moho, que son organismos pluricelulares, o sea, con más de una célula, que viven y desarrollan en lugares húmedos y acuosos. Hay de 3 tipos. Están las simbiontes, los saprófitos y los parásitos. Los simbiontes dice que son organismos que tienen relación con beneficio mutuo con otros organismos. Saprófitos son aquellos que se alimentan a partir de los restos de otros seres vivos, y los parásitos aquellos que se alimentan de la materia orgánica de otros seres vivos. ¿Conocen algún hongo o alguna seta o algún tipo de hongo mo? Psilocibina. Ok, puede ser. ¿Y qué sería? ¿Tú qué crees que sea? Sería un hongo, ¿no? Ajá, pero es que los hongos se clasifican de acuerdo a cómo se relacionan. Por ejemplo, les cuento, hay hongos en la espalda de los hipopótamos. ¿Qué relación creen que sea los hongos que crecen en la espalda de los hipopótamos? Simbiótica. ¿Ambos tienen beneficio? Pues creo que sí. Bueno, sí, porque uno protege la parte exterior pues el hipopótamo, ¿no? Sí, ¿no? Y, Sí, y a la vez los hongos se consumen de él, su piel muerta. sí, exactamente. Los hongos se comen la piel muerta y al hipopótamo le brinda humedad, ¿no? Le da cierta frescura a su piel, la humecta. ¿Y conocen algún hongo parásito? Donde simplemente el hongo sea lo único o sea, que se beneficie. ¿Algún hongo parásito? Como cuando se echa a perder algo, Ah, o no, eso y se que se llama llena de, ¿cómo? los hongos de descomposición se llaman saprófitos. Son hongos que aprovechan los restos. Por ejemplo, cuando dejas un sándwich, cuando dejas tu jugo, tu leche, tu café, y ves que le comienza a salir como un moho, un hongo, a esos hongos se les llama saprófitos o descomponedores. Son, o sea, porque no solo se benefician, simplemente se están comiendo como restos, no, o sea, no,
no le sacan más ventajas, solo se comen el resto de algo. Un hongo parásito, por ejemplo, son los que nos infectan a nosotros, porque en realidad no tienen ningún beneficio, ¿no? Por ejemplo, un hongo del pie, ¿tendrá un beneficio para nosotros? No, No, ¿verdad? No, Nosotros no sacamos ningún un beneficio de tener un hongo de pie de atleta o al un, también el contrario. problema es eliminarlo, luego te cuesta un buen. pues, ejemplo, Bueno, me han contado. esos son hongos parasitarios, aquellos donde solo el hongo tiene la ventaja, o sea, a su huésped no le ofrece ningún beneficio, como el que tenía el hipopótamo, ¿no? Que le daba humedad, le proporcionaba algo extra, ¿no? Lo protegía contra los rayos del sol. A nosotros, por ejemplo, esos hongos no nos ayudan en nada. Ese tipo de hongo sería un hongo parásito. Muchos de nuestros árboles, luego revisen, tienen hongos parásitos que solo se benefician, ¿no? De estar pegados. Por ejemplo, no sé si han visto que a las hojitas o a las plantas de los árboles les crece como un moho blanco, como una capita blanca. ¿Nunca se han fijado si han visto eso? Sí, o luego también como algunas plantas que le salen como granitos blancos, duritos. Son hongos, o sea, son pertenecientes al reino fungi. Y esa sería una situación parasitaria, ¿no? Porque no sé si han visto, pero luego ya te dicen que no te puedes comer esa fruta que crece en ese árbol, o no puedes agarrar esas flores, o ya no puedes ocupar esa planta porque está parasitada. O sea, no sirve, pues. Entonces, ese es el tipo de relación o la forma en la que podemos clasificar al reino fungi, ¿ok? De acuerdo a la relación que tiene con el organismo. Ya puede ser simbiote, descomponedor, parasitario. Y dice que características del reino fungi, dice que todos se reproducen de manera asexual. ¿Se acuerdan de alguna forma de reproducción asexual que les parezca para el fungi? O sea, hay una muy específica Por que usa. esporas, ¿no? Ajá, es la de las esporas que van con el viento y caen en varios lugares. Entonces dice que todas las del reino fungi son de reproducción asexual. Esa es la característica para pertenecer al reino fungi. Y dice que todas se alimentan por pinocitosis o fagocitosis. ¿Ok? Esa es su forma de alimentación. Algunos organismos algunos organismos o algunos hongos son comestibles. Pues sí, ¿no? Como los champiñones, las setas que nos podemos comer. Ok, entonces, todas estas, el reino plantae, el reino animal, el reino fungi, pertenecen al dominio Eucaria. Todos tenemos las mismas características de ser seres complejos, seres eucariotes, ¿ok? Y tenemos al reino protista. Dice que el reino protista, estos son seres unicelulares como pluricelulares, hay de los dos tipos y se caracterizan por tres cosas. Pueden ser algas, protozoarios o homiotas, que de hecho todos estos, para que ustedes lo entiendan, la mayoría son de origen acuático. El reino protista, muchas de ellas son mohos, hongos o esporas que viven en medio de agua, acuosos. Los protozoarios son bacterias que infectan el agua. Las algas, pues sí, también viven en medio acuática y las homiotas viven también en medio acuático, son hongos o bacterias de medio acuático. Entonces, todas esas son sus características. ¿Cómo las podemos distinguir? Dice que las características del reino protista es la forma de nutrición, puede ser heterótrofa, o autótrofa. Hay algunos de alimentación autótrofa. Dice que tienen capacidad de desplazarse o moverse y que pueden ser reproducción sexual o asexual. Ahí varía de acuerdo al organismo.
¿Saben qué? Quiero dejarlo aquí porque la otra vez encontré algo que quiero usar con ustedes para que recordemos bien cómo se clasifica, cuál es nuestra clasificación de taxonómica. Entonces, creo que la vamos a dejar hasta aquí y la siguiente clase seguimos para que ustedes van a ver, ustedes van a ser los que clasifiquen a qué dominio y a qué reino pertenece cada animal y planta y todos los seres vivos, ¿ok? Hay maneras de sea más fácil, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestra, pero ¿puedo subir esta misma presentación a Classroom? Por Sí. favor. Claro, ok. Suced, Marco, Cris, Pues creo que por el momento no, profe. Creo que hoy todo quedó más claro que otras ok. veces. Bueno, chicos, entonces nos vamos a descansar el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Subo la presentación para que la puedan ver y tener, ¿ok?